Chicos, espero que estén todos bien. En este vídeo vamos a ver cómo estoy yo elaborando lo que es un té de gallinaza para aplicarlo a... Bueno, lo podemos aplicar a todo, pero este especialmente lo voy a aplicar a los árboles de aguacate que hemos visto en otros vídeos. Yo tengo unas 45 plantas de aguacate y de aguacate Hass. Tengo unas 3 que están pequeñas todavía de de aguacate fuerte para el tema de la polinización. Creo que debería de poner alguna más, pero bueno, eso ya es tema de otro vídeo. Y nada, lo que estamos viendo es el té de gallinaza. Lo que he hecho es semicompostar la gallinaza. No hace falta compostarla, por lo que me he informado en otros vídeos, aunque es lo más recomendable compostarla primero. Esta no, les digo, esta no está compostada al 100% ni mucho menos. Tendrá 2, 3 semanas de compostaje y vamos a verla ahora en breve, vamos a verla. Lo estoy haciendo en una bañera donde es que al principio pensaba que le iba a poner lombriz roja californiana, pero no. Aquí estamos viendo más o menos la cantidad que le he puesto para este balde, que no sé exactamente los litros que tiene, la verdad. Pero pongamos que puede tener unos 50 litros, a lo mejor por ahí, 40, 50 litros. Sí, no, unos 50 litros y yo calculo que tiene unos 50 litros. Y ahí como kilos, ahora mojado pues pesa mucho más, pero lo he puesto dentro de una camisa vieja, eso es una camisa vieja que tenía, para intentar que no se me tupan los microaspersores ni el riego por goteo, porque tengo que cambiar, estoy intentando cambiar para microaspersión, que es lo más ideal para el aguacate, pero aún tengo la mayor parte de la finca la tengo por riego por goteo. Esto también es tema de otro vídeo, pero es lo más recomendable por el tema de las raíces. Lo que pasa es que como yo tengo un problemita con el agua, pues que no tengo una tubería muy grande, no me llega mucha agua, pero estamos a ver cómo podemos solucionarlo, si con un motor o algo. Bueno, aquí estamos viendo mi bancal de verduras, miren cómo van las cebollitas ya. Este bancal lo hice hace un año, o sea que todavía no está esto completamente bien. Del vídeo anterior, hace como una semana que estuve recolectando el humus de lombriz, esto que están viendo en mi mano es el humus de lombriz, le agregué más o menos como medio samuro de humus de lombriz porque en verdad es lo mejor para la tierra, sobre todo para la fase de crecimiento. Después tenemos que darnos cuenta de que tenemos que añadir, aquí vemos como los pimientos están un poquito amarillos y eso es falta de, también agregué ceniza que, que, que es muy buena, tiene mucho aporte de potasio, pero aquí se nota que todavía tiene algunas carencias el pimiento es muy, hay que echarle mucha comida. Aquí estamos viendo la composta y la gallinaza. Esta es de donde hice el compostaje. Y nada, aquí estamos viendo la bañera con el compostaje. Aquí remuevo un poco. Esto está semi compostado. Esto todavía le falta mucho. Esto tiene más o menos unas 2, 3 semanitas puede tener ya no huele a gallinaza, pero todavía se nota mucha la parte. Esto le puede quedar más de un mes, 2 meses. Lo bueno es compostar la gallinaza bien porque la gallinaza también pues tiene bacterias, tiene pues de los excrementos. Son los excrementos, la gallinaza, por quien no lo sepa, son los excrementos de las gallinas. Y esto es gallinaza casera de unas gallinas que tengo yo aquí en mi casa. Y entonces estamos haciendo, esto es una mezcla de gallinaza, que son los excrementos de la gallina, con compost. Compost, que son los restos de las verduras, frutas, verduras, todas estas cosas que se utilizan para hacer la comida, todas estas cosas. Y restos de frutas que comemos aquí en mi casa y suelo hacer compost. Entonces es una mezcla del compost y de la gallinaza. Y todo esto le apliqué, justamente ayer le apliqué 25 litros de ese compostaje. Aquí estamos viendo, esto es estiércol de caballo que he conseguido gratis. Aquí lo estamos viendo, después me lavo las manos, no os preocupéis. Higiene ante todo, pero sí, aquí estamos viendo, esto es la caquita del caballo. Viene con mucho, lo quise hacer así, viene con mucho... Estoy probando porque es la primera vez
que utilizo estiércol de caballo para las lombrices rojas californianas, pero creo que puedo conseguirlo gratis y quiero probar y estuve informándome y supuestamente va genial. He utilizado otras veces otros estiércol, principalmente de cabra y de oveja, que es lo más que he conseguido y va genial. También de conejo he utilizado, va genial. Eso es un poco de estiércol de conejo con la cama de la otra lombriz y nada. Más que nada, aquí está lleno de lombrices pequeñitas. Ya iré grabando otros vídeos para ver cómo va el tema de la lombricultura. Nada, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo, suscríbanse al canal.